Buenas tardes, los invito a hacer nuestra oración de hoy. Celebramos a la Beata María Antonia de San José, conocida como Mamá Antula, una mujer laica que nació en lo que es hoy Santiago del Estero, allá a comienzos del siglo XVIII, que se dedica a dar consejos, a acompañar en la espiritualidad de las personas, pero tras la expulsión de los jesuitas mantiene la práctica de los ejercicios espirituales. En ese sentido se consagra tanto que viene caminando desde Santiago del Estero, reuniendo multitud, especialmente de mujeres, multitud de personas que quieren hacer los ejercicios espirituales. A ella le debemos también la presencia de San Cayetano en el barrio de Liniers, porque ella viene con esa imagen. A quien le pide, es el santo a quien le pide por la providencia, por las necesidades que tiene que atender de las personas que hacen los ejercicios. Le conceden unas tierras allí en Liniers y sus sucesoras, que generan una congregación religiosa, abren allí una escuelita en cuya capilla empieza la devoción a este santo tan querido en nuestro país. Bueno, después de esta introducción les cuento el pasaje que compartimos hoy. Está al comienzo del capítulo 23 de San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Escuchamos otra vez la acusación, esta doble acusación que hace Jesús a los escribas y fariseos, hablando con sus discípulos. La primera tiene que ver con esto de tener una doble vida y una ruptura entre lo que dicen y enseñan y lo que hacen en sus propias vidas, y la otra tiene que ver con la vanidad, que también hemos escuchado varias veces a través de las expresiones de Jesús, que tienen que ver con la hipocresía, el deseo de ser bien vistos en lo exterior, ser saludados y aplaudidos. Sin embargo, habría que reconocer que la enseñanza, lo dice Jesús, la enseñanza que ellos están transmitiendo es buena, está bien, hay que hacer lo que ellos enseñan, seguramente tienen derecho a ocupar ese lugar de enseñanza, lo que Jesús llama la cátedra de Moisés. Lo que para Jesús siempre es más importante es, en primer lugar, reconocer que somos todos hijos y entre nosotros todos hermanos, por igual, que no hay distinciones en el corazón de Dios. O en todo caso, si hay alguna distinción, es esta que Jesús señala al final. El grande, el importante es el que sirve. Como siempre, el Evangelio no pretende simplemente hacernos conocer algo o que tengamos alguna información, y mucho menos que nos quedemos con la crítica de aquellos personajes que vivieron en tiempos de Jesús. Los evangelistas recogen lo que entienden que hay que seguir anunciando a la comunidad, a las primeras comunidades y a la comunidad de fe, uno diría de todos los tiempos, para evitar esas actitudes, reconocerlas y evitarlas. En primer lugar, buscar una profunda coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos o vivimos. Nos toque o no enseñar, aunque a todos de alguna manera nos toca transmitir las cosas del Evangelio, algunos de una manera particular, los docentes, los padres de familia, los catequistas, los sacerdotes, etcétera, los obispos.
Y en segundo lugar, esta búsqueda o evitar esta búsqueda del reconocimiento de los otros, en lo que sea que buscamos ser reconocidos, pero también probablemente mucho más grave es esta situación de usar la religión. Y me animo a decir usar las cosas de Dios y me animo todavía a decir usar a Dios para ser bien vistos. Lamentablemente, uno puede ser testigo en la iglesia de que estas cosas pueden suceder. Actitudes de personas que por el lugar que ocupan se creen un poquito más importantes que los demás. Y si bien es cierto que cada vez pasa menos en nuestra sociedad, un poco también a raíz de los escándalos generados por la Iglesia, todavía hay un cierto respeto por autoridades religiosas, por obispos, por sacerdotes, por laicos comprometidos en sus distintas tareas. Esto lo notamos a veces en la comunidad cuando invitamos a alguien a hacer algún ministerio, alguien que viene por primera vez o que nunca ha sido invitado, la alegría que sienten al haber sido elegidos o para llevar una ofrenda o para hacer una lectura, tiene que ver con que se ha reconocido de algún modo su dignidad, lo cual está muy bien, pero puede pasar que sientan estas personas que los que habitualmente hacen eso están un poquito por encima. Y la única manera de estar por encima, como dice Jesús, es estar en servicio, vivir al servicio de los demás. Allí entonces las expresiones de Jesús, tan terminantes, que no son como muchas veces para ser tomadas al pie de la letra, maestro, padre, doctor, pueden ser buenos maestros, buenos padres y buenos doctores, quienes desde el lugar que les toca vivir, que les toca desarrollar su vida, encuentran el espacio para servir, para ponerse, como quien dice, a los pies de los demás. En los primeros pasos del Papa Francisco escribió en una de sus encíclicas una expresión muy linda que podemos todos probablemente recordar. Allí se dirigía especialmente a los consagrados, pero decía: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios y los consagrados somos una minoría a su servicio. Algo que lo sabemos, pero que no siempre se hace evidente ni visible a los ojos de los demás, especialmente, insisto, en la jerarquía de la Iglesia. Algo que tenemos que pedir, que quienes ocupan espacios de conducción, de poder, entre comillas, de poder que no es el poder del mundo, sino el poder del Evangelio, nunca busquen esos otros poderes, ni el aplauso, ni el reconocimiento por el reconocimiento mismo, ni los títulos que separan, que distinguen, que nos hacen olvidar que somos todos hermanos, iguales todos, bajo la mirada del mismo Padre. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos aparte de estos riesgos que hoy Jesús nos presenta el Evangelio. Que Dios nos regale su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.